Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista para seguir profundizando en la palabra de Dios. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Queremos también invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito al canal, que puedan suscribirse, dar like a los videos y comentar para que así este canal pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Gracias a nuestros hermanos que están orando en sus hogares a nivel mundial. Gracias porque siempre tienen en sus oraciones este ministerio para que así podamos estar subiendo material constantemente de la verdad presente. En esta ocasión, hermanos, queremos invitarles a que se consigan su Biblia, pónganse cómodos y concéntrense porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a venir de rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre eterno, porque nos permites poder predicar tu palabra a través de este medio. Te pedimos, Señor, de que tu Santo Espíritu nos guíe toda verdad y que este tema pueda ayudarnos a crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados con el poder de tu palabra y que este mensaje pueda ayudarnos a comprender de que estamos viviendo en los últimos días de esta historia. Danos discernimiento, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos y hermanos, antes de ver unos trozos de video sobre lo que pasó en el carnaval en Brasil, en Río de Janeiro, queremos analizar algunos textos bíblicos para ver lo que dice la Biblia, cómo Satanás anda airado, sabiendo que le queda poco tiempo, y cómo está usando a miles de impíos, a gente para que se burle de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Queremos analizar algunos textos bíblicos que demuestran de que el diablo anda airado porque sabe que le queda poco tiempo. Hermanos, según la Biblia, la batalla entre el bien y el mal se pone cada día más agresiva. La lucha entre la verdad y el error está llegando a su fin. Noten cómo dice Apocalipsis 12:12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Esta palabra es como un juicio de lamentación. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Noten cómo anda el diablo con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Esto significa, hermanos, que el diablo nunca va a perder una oportunidad para aniquilar al ser humano. El texto dice que anda con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Mientras nosotros estamos dormidos, el diablo planea con sus demonios sus ataques contra los humanos, contra los hijos de Dios. El apóstol Pablo dice en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Noten que no es contra los seres humanos. Los seres humanos solamente son señuelos de Satanás. Satanás usa a los seres humanos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados y contra las potestades y contra los gobernadores de las regiones celestes de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Noten que el conflicto no es contra mi prójimo, el conflicto no es con mi hermano, el conflicto no es con seres humanos, el conflicto es entre la verdad y el error, entre el bien y el mal. Y Satanás está en el lado opuesto, en el mal, buscando a quien devorar. El apóstol Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No duerme. Si el diablo va a morir de algo, va a ser de insomnio. Estoy solamente dramatizando, usando una analogía para que entendamos de que el diablo nunca duerme. El diablo anda día y noche buscando qué hacer para destruir a los habitantes de este mundo. Noten lo que dijo la sierva del Señor, Elena de White, en el libro
Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 185, párrafo 2, dice: el mundo visible y el invisible están en estrecho contacto, o sea, están cerca, porque hay un conflicto. Si pudiese alzarse el velo, veríamos a los malos ángeles ciñendo sus tinieblas en derredor nuestro y trabajando con todas sus fuerzas para engañar y destruir. Noten qué es lo que es el diablo: engañar y destruir. Por eso se llama el príncipe de este mundo, por eso se llama el león rugiente, por eso se llama el ángel caído, el diablo y Satanás, porque su trabajo es engañar a la humanidad y destruirla. Los hombres perversos están rodeados, incitados y ayudados por los malos espíritus. O sea que el diablo usa a los seres humanos, a los hombres perversos. Y dice: el hombre de fe y oración confió su alma en la dirección divina, y los ángeles de Dios le traen luz y fuerza del cielo. Muy diferente, dice ella, al impío, que su corazón está lleno de perversidad, porque el diablo lo usa para engañar y destruir. Interesante. Usando estas citas como base, vamos a ver, hermanos, unos trozos de video de cómo Satanás se gozó en este carnaval que sucedió el 19 de febrero, el famoso carnaval de Brasil, de Río de Janeiro, donde se hizo culto a Satanás. Y es interesante que vamos a ver en estas imágenes que se burlaron de Cristo, se burlaron de la palabra de Dios en este carnaval. O sea que fue un culto directamente a Satanás. De paso, hermanos, estos carnavales, su origen es para darle culto a Satanás. Algunos creen de que la palabra carnaval proviene de la etimología carne a Baal. Es una palabra compuesta, carne a Baal o carnaval. Algunos desmienten esta teoría, pero otros están de acuerdo que esta palabra significa carne a Baal, porque en estos carnavales lo que se hace es presentar puro satanismo, mujeres en ropas muy exuberantes, llamando la atención del erotismo y el sexualismo, dándole culto a Satanás, porque estos carnavales para eso son. Y vamos a ver de que en este carnaval que se hizo este 19 de febrero, se dio culto abiertamente a Satanás. Y no solamente bastó eso, sino que se burlaron de Cristo y su palabra. Pero lo interesante es que el 23 de febrero hubo un gran diluvio, si pudiésemos usar esa palabra, pero una gran inundación, que dicen los medios de comunicación que más de medio centenar de personas se murieron y más de 300 damnificados por las grandes inundaciones y desastres que hubo en Brasil. Muchos creen de que esto fue castigo divino por haberse burlado de Dios. Esto, hermanos, se publicó en las redes sociales y se hizo viral. Cómo se burlaron de Cristo y cómo le dieron culto a Satanás. Y el 23 de febrero sucede esta gran tragedia, hermanos, tremendo. Vamos a ver estos trozos de video tomados en vivo y en real de lo que pasó en el carnaval de Río de Janeiro. Iba a poner otras imágenes, pero eran muy grotescas, de lo que pasó después el 23 de febrero. Así que solamente vamos a colocar algunas imágenes, algunos videos que practicaron puro ocultismo, la samba, que es un baile satánico en honor a Satanás. Veamos los trozos de video.
Esto es tremendo, hermanos, burlándose abiertamente de Dios. La palabra de Dios dice, hermanos, que de Dios nadie se puede burlar. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, no los engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Es interesante que cuando yo empecé a ver estas imágenes de estos videos, de lo que sucedió en este carnaval, me recordé de una historia que vamos a estudiar que es casi idéntica a lo que pasó en Brasil. Puro satanismo, y como consecuencia vino esta destrucción el 23 de febrero. Ahora, es interesante que lo que está pasando en estos lugares donde se están burlando de Dios es lo mismo que pasó en Jerusalén en el año 70, y vamos a ver de qué manera es que Dios opera o de qué manera Dios permite para que sucedan las desgracias. Es importante, hermanos, que recalcar de que el impío que se burla de Dios abiertamente, tarde o temprano le vendrá su castigo, tarde o temprano. Y esto pasó con la nación judía, con los fariseos. Según la Biblia, los fariseos y la nación judía se burlaron de Dios. A voz alzada se decidieron por Satanás y rechazaron a Cristo al elegir a Barrabás. Hermanos, vamos a ver de que cuando una nación se burla de Dios, lo que hace es Dios retirar su gracia, su misericordia, y cuando sucede eso, viene el maligno, viene Satanás y hace de las suyas para cosechar muchedumbres sin Dios y sin esperanza. O sea que lo que estamos viendo nosotros en esta historia de la destrucción de Jerusalén es casi idéntica a lo que pasó en el Río de Janeiro. Los impíos se burlaron de Dios, se burlaron de Cristo, dieron culto a Satanás. De esa manera, a voz alzada, estaban diciendo: nosotros nos decidimos por Satanás y rechazamos a Cristo, en una forma burlesca. ¿Qué es lo que pasó entonces aquí? Es de que Dios retira su misericordia de estas personas y viene Satanás y opera, y vienen las desgracias. Pudiésemos decir de que es Dios que lo permite. No es Dios que lo hace directamente, sino que es Dios que lo permite para que los demonios hagan su obra destructiva y así aniquilen a muchedumbres. Esto pasó con Jerusalén en el año 70. Y noten que antes del año 70, ¿qué es lo que decidió la nación judía como nación y como líderes los fariseos? Juan 19, versículo 11 al 12 dice: respondiendo Jesús y dijo: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Aquí Cristo le está hablando a Pilato. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Noten, mayor pecado. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces. Noten que es lo mismo que sucedió en el carnaval de Río de Janeiro. Pero los judíos daban voces, noten, lo gritan, diciendo: si sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. O sea que los judíos, a voz alzada, están poniéndose de parte del enemigo y rechazando a Cristo. Y noten cómo dice el versículo 15: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Noten que esta es una confesión pública y a mano alzada. Crucifíquele. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que a César. Automáticamente estaban decidiéndose por Satanás. Al rechazar a Cristo, estaban a voz alzada, a voz en cuello, diciendo: nosotros nos ponemos de parte de Satanás y rechazamos a Cristo. Y saben algo interesante. Noten cómo dice Lucas 23, versículos 27 al 28.
y le seguía gran multitud del pueblo. Noten que esto fue un tumulto, esto fue tipo como un carnaval, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelta hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Por qué Cristo dijo estas palabras? Palabras muy misteriosas, porque esta era una profecía que se iba a cumplir exactamente con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Cristo abandonó a Jerusalén y Jerusalén quedó desprotegida de la gloria de Dios, y los demonios hicieron su obra destructiva. Esto mismo pasó y está pasando en muchas naciones, hermanos. Estas catástrofes que estamos viendo, estos terremotos, por ejemplo, el terremoto de Turquía. Saben de que el terremoto de Turquía, antes de que viniese el terremoto de Turquía, ¿saben qué es lo que pasó? Yo estoy investigando a ver si era cierto eso. Dicen los medios de comunicación de que antes de los terremotos de Turquía habían asesinado a como a 20 misioneros que habían ido a predicar el evangelio, aunque no eran adventistas, pero eran de otra iglesia, pero que habían ido a predicar el evangelio y los habían matado porque se identificaron como cristianos. Después vino el terremoto. O sea que todo lo que sucede en una nación o en X naciones es porque algo esa nación ha hecho para rechazar la misericordia divina. Cuando las personas rechazan a voz alzada y públicamente la misericordia de Dios y su palabra, automáticamente las personas se están poniendo de parte de Satanás, y Satanás va a hacer su obra destructiva. Dios lo permite, no es que Dios lo haga directamente, sino que Dios lo permite, porque cuando las personas rechazan a Dios, automáticamente están aceptando a Satanás. Noten cómo dice Mateo 27, versículos 24 al 26. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, noten, alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, porque Pilato sabía de que Cristo era un hombre justo. Dios se lo había dado en un sueño a la mujer de Pilato, que Cristo era un hombre justo. Y noten cómo dice lo que dijo Pilato, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, o sea, justificándose. Y noten cómo dice: allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre vuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás. Habiendo soltado a Jesús, le entregó para ser crucificado. El pueblo dijeron a una sola voz: dejen ir a Barrabás. Noten que la confesión fue pública, así como lo que hicieron en el Río de Janeiro, en este carnaval. Públicamente se burlaron de Cristo, hicieron payasadas, se disfrazaron de Cristo. Otros que eran disfrazados de Satanás, burlándose de Cristo, crucificándole, burlándose y dándole culto a Satanás. ¿Saben de que lo que le vino a la nación judía por haber hecho esto? Satanás los aniquiló en el año 70. Esto lo corrobora el Conflicto de los Siglos, página 27, párrafo 2, dice: Dios le retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y sus ángeles. O sea que Satanás, como que si fuese un perro rabioso que está esperando que Dios le permita aniquilar a los impíos y a las naciones que abiertamente rechazan la misericordia de Dios. Esto pasó con Jerusalén, y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma se había elegido. Noten que la gente elige a Satanás y Satanás los destruye. Sus hijos menospreciaron la gracia de Cristo, que los habría capacitado para subyugar sus malos impulsos, y estos los vencieron. Satanás despertó las más fieras y desgarradoras pasiones de sus almas. Los hombres ya no razonaban, completamente dominados por sus impulsos y su ira ciega. Noten que la gente que está endemoniada se deleita en blasfemar contra Dios. En su crueldad se volvieron satánicos. Lo mismo que pasó en el carnaval de Brasil.
tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo. O sea que la nación se rebeló. Hermanos, es terrible ver que en Brasil están los cultos más satánicos, están las iglesias más satánicas del vudú y de la samba brasileña, que es un culto y un baile a Satanás. En el planeta Tierra es en Brasil que están los más grandes cultos de Satanás y las iglesias de Satanás. La nación entera de Brasil es la que glorifica a Satanás. Aunque hay un remanente allí. Saben de que la iglesia adventista tiene muchas iglesias allí en Brasil. Hay un remanente. Pero estamos hablando como nación, en nación impía. Cuando permite a una nación que se dé culto a Satanás, lo que está haciendo es clamar los juicios de Dios. Y Dios le permite a Satanás para que haga su obra maléfica. En esta inundación murieron casi medio centenar de gente impía que andaba en ese carnaval. Y sigue diciendo el siguiente párrafo del Conflicto de los Siglos, página 27, dice: con sus hechos habían expresado desde hacía tiempo su deseo, quitad de delante de nosotros el Santo de Israel. Y cita Isaías 30:11, y ya dichos deseos se habían cumplido. El temor de Dios no les preocupaba más. Satanás se encontraba ahora al frente de la nación y las más altas autoridades civiles y religiosas que estaban bajo su dominio. Tremendo, hermanos. Noten como dice Elena de White en el libro El Conflicto de los Siglos, pero ahora la página 600, párrafo 1 dice: el mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó en el antiguo Jerusalén. Tremendo, hermano. Muchas personas ignorantes de las Escrituras creen de que Dios es el que está haciendo estas cosas, pero es la misma gente que se está poniendo de parte de Satanás y está clamando los juicios de Dios. Y lo que se merece la gente es lo que ha cosechado. Lo que ha sembrado es lo que ha cosechado. Noten cómo describe la Biblia a Satanás. Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El destructor, el homicida, el mentiroso es Satanás. No es Cristo, no es Dios. Dios quiere que la gente se arrepienta. Dice el libro de Ezequiel: yo no quiero la muerte del impío. Yo quiero que el impío se convierta de su mal camino, se arrepiente de su mal camino. Y saben, hermanos, que cuando el impío abiertamente rechaza la misericordia de Dios, Satanás lo aniquila. Saben que en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 15 al 19, se hace una analogía entre el rey de Babilonia y Satanás. Y noten cómo dicen los versículos 15 al 19. Dice que al final de la historia Dios lo va a dar a conocer a Satanás tal como es. O sea que Dios va a permitir que lo veamos con los ojos físicos. Y la gente, noten lo que va a decir. Al final esto se ubica aproximadamente durante el periodo de los 1000 años. Que Dios lo va a dar a conocer al universo, al mundo. Cuando los impíos resuciten después de los 1000 años, Dios va a dar a conocer a Satanás. Y noten qué es lo que dirán las naciones: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo en un desierto, que asoló las ciudades y que sus presos nunca les abrió la cárcel? Noten que el diablo, su trabajo es destruir, es el destructor. Noten que la gente va a decir: ¿que no es este aquel que hacía temblar la tierra, el que nunca le abrió la cárcel a los presos? O sea que el diablo puede hacer temblar la tierra. Él es el causante de los terremotos y las desgracias. Es porque la gente está rechazando la gracia divina. Es porque, hermanos, hoy en día las naciones están rechazando la gracia divina. Hoy en día, hermanos, se está viendo cómo estos tumultos, gente que está abiertamente rechazando la gracia de Dios, estas manifestaciones ateas donde se burlan de Dios,
estos movimientos satánicos, estos carnavales, donde su único objetivo es darle culto a Satanás y burlarse de Dios, tarde o temprano verán las consecuencias. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 575, párrafo 4, dice, hermano, se describe la obra maléfica de los demonios y qué es lo que hacen cuando la gente se burla de Dios. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. ¿Por qué es que el diablo opera en estos grandes carnavales blasfemos? Porque el diablo aprovecha para cosechar muchedumbres de almas no preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios y de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Noten que Dios lo permite para que el diablo haga destrucciones de impíos. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos los rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos. Claro que Job no era impío, pero se está usando esta cita para demostrar de que Dios le permite al diablo que haga destrucciones, que haga su obra maléfica, destructiva sobre los habitantes de la tierra. Y dice, es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Pero el mundo, noten cómo dice, pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio a la ley de Dios. Y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector. Lo mismo que pasó con Jerusalén en el año 70. Cuando Dios se retira su cuidado protector, vienen los demonios y hacen su obra destructiva. El Señor hará exactamente lo que declaró. Retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y los que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener su fin y atraerá desgracia sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que Dios es quien los aflige. O sea que lo que busca el diablo es que la gente le eche la culpa a Dios. Por eso estamos así. Por eso están pasando terremotos, porque Dios tiene la culpa, Dios los está mandando. No se dan cuenta que es el poder destructivo de los demonios. Dios lo que hace es retirar su poder. Y noten cómo dice la siguiente cita, Conflicto de los Siglos, página 576, párrafo 1, dice: al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas las enfermedades, también producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Noten que el diablo puede reducir ciudades a ceniza. Ahora mismo, dice, está obrando. Noten, ahora mismo. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. En las desgracias, en las calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los terremotos, huracanes, en los terribles tempestades de granizo, en las inundaciones como la que hubo el 23 de febrero en Brasil, en los ciclones, en las mareas extraordinarias, en los terremotos, destruye las mieses casi maduras y a ella sigue la hambruna y la angustia, propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y más y serán más desastrosas. La destrucción caerá sobre los hombres y animales, la tierra se pone de luto y se marchita, desfallece la gente encumbrada de la tierra también es profanada bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Hermanos, cuando alguien se burla de Dios, Satanás tarde o temprano lo va a aniquilar. Hermanos, meterse con Dios, blasfemar con Dios, eso, hermanos, es un pecado de muerte, hermanos. El que hace eso está desafiando abiertamente la ira de Dios. Y con Dios no se juega, hermanos. Aunque Dios es amor y misericordia, hay un momento donde la libertad del hombre, libre albedrío, pasa el límite. Y Dios tiene que ponerle fin al impío que se burla de su misericordia. Y Satanás hace su obra maléfica.
Es tremendo, hermanos, cómo el mundo está menospreciando la gracia de Dios. Es tremendo ver cómo el pecado, la maldad va incrementando. Es tremendo ver cómo la gente cada día su corazón se le endurece y rechaza el amor de Dios y su palabra. Es terrible ver cómo la gente no quiere saber nada de Dios. Es terrible ver cómo la gente hoy le celebra el pecado, le celebra el mal. Es terrible ver cómo ahora le dan culto a Satanás y después están quejándose por lo que viene a esta tierra, hermanos. De Dios nadie se burla, hermanos. Hermanos, quise traer este estudio para que nosotros podamos hacer conciencia de que estamos viendo en los últimos días. Satanás anda irado, anda desesperado como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, hay que predicar el evangelio, hay que advertir al mundo que Dios tarde o temprano va a retirar su gracia protectora de este planeta y vendrán los juicios de Dios. Pero es necesario, hermanos, que la iglesia predique el evangelio, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no se siente gozoso ver que el diablo mate tanta gente. Dios le duele su corazón ver cómo la gente está rechazando su gracia, cuando la única forma de escapar de la ira de Dios es a través de su evangelio, de su Hijo Jesucristo. Pero hoy en día la gente no basta con rechazarlo, hoy hasta se burlan y blasfeman el nombre de Dios. Hubo un tiempo donde la gente se ocultaba para hacer sus fechorías. Hoy en público y abiertamente se burlan de Dios. Por respeto y por ética no quise traer los videos grotescos y repugnantes de las prácticas lujuriosas y satánicas que se practicaron en este carnaval de Brasil. Un culto directo a Satanás, y Dios tiene que poner sus juicios. Miren lo que pasó. Casi 50 personas murieron y más de 300 damnificados. Destrucción masiva en Brasil. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros para que cada día podamos perseverar y mantenernos firmes y no vayamos a caer en esta apostasía y en esta rebelión. Dios tenga misericordia de ti y de mí también, para que cada día podamos serle fiel a Dios y seguir su palabra. Hermano y amigo, yo te quiero invitar, si aún no has entregado tu corazón a Cristo, yo te quiero invitar que lo entregues tu corazón, porque solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo hay felicidad, solamente en Cristo hay vida eterna, porque solamente Él merece la adoración. Aléjate de Satanás, busca el camino de Dios, hoy que hay tiempo, porque puede ser que mañana no lo haya. Se está poniendo la cosa seria, hermanos. Pronto se retirará por completo la gracia divina sobre este planeta y vendrá la destrucción. Por eso Dios está permitiendo que el evangelio se predique. Por eso es que Dios está permitiendo que estos mensajes se escuchen. Porque Dios de alguna manera está llamando a la humanidad al arrepentimiento. Mientras en otros lugares están blasfemando de Dios, Dios está llamándote para que te arrepientas de tus pecados y busques el único camino de salvación, que es en Cristo Jesús. Yo quiero invitarte a que vengas de rodillas para orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio. Gracias, Padre eterno, porque nos acompañaste en este estudio. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos hemos dado cuenta de qué manera trabaja el enemigo. Y es cuando a mano alzada nosotros rechazamos tu gracia y tu misericordia. Porque el diablo, él quiere destruir a muchas personas y así no perderse solamente él. Pero Señor, te pedimos que tengas misericordia en nosotros, de aquellas personas que aún no han entregado tu corazón a ti, que andan por el camino de oscuridad. Te pedimos, Señor, de que los llames al arrepentimiento a través de tu Espíritu Santo, para que busquen la verdad que solamente en Cristo Jesús la encontramos. Gracias, Padre, por este estudio de tu palabra. Gracias por esta reflexión que hemos estudiado. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me lo bendiga.